Estamos una vez más ya para el tema cuarto, que es el de la Virgen de Guadalupe. Lógicamente la Iglesia La Luz del Mundo no acepta esa aparición, y aquí está el ingeniero Jesús Hernández para, pues como usted está en un centro, ¿cómo se llama el centro? Centro de Estudios Guadalupanos. Centro de Estudios Guadalupanos. Creo que él nos va a poder aportar unos datos muy importantes acerca de esto, y pues tomémoslos en cuenta. ¿Por dónde empezamos? Híjole, la verdad, le voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a investigar el tema de la Virgen de Guadalupe por un debate con un hermano protestante bautista, y me metí en el tema sin saber nada. Me dieron una paliza. Como buen ignorante me dieron una buena paliza, y decidí que eso no se iba a quedar así. Quise echarme una revancha. Me las paga porque me las paga. Un argentino bautista no va a saber más que un católico mexicano, ¿no? Primero cuestión de decencia, ¿no? Sí. Cuando empecé a investigar a la Virgen de Guadalupe se me hacía muy sencillo. Pues la Virgen se apareció, Juan Diego, muy fácil. No, que va, es un tema extensísimo. Claro. Ahí se mete uno con cuestiones de documentos históricos, con cuestiones de estudios científicos, con cuestiones de argumentos, incongruencias, actividades de ciertos miembros del clero, defectos en la pintura, el arte, por cierto, defectos en la pintura y todo, tamaño de la pintura. Es un tema que yo considero que voy a morirme de viejo, 100 años, y no voy a ver. Pero aquí nada más tenemos 50 minutos. Claro, claro, por supuesto. A ver. Entonces, para empezar, yo diría que para mí hay varias razones por las cuales sí creo en esta aparición. A ver, dénoslas así en un resumen, poquito. Un resumen. Ajá. Muy resumido. Sí. Primero, una serie de documentos históricos que dan testimonio de la aparición. O sea, usted dice que sí se apareció. Yo digo que sí se apareció. Y que sí existió Juan Diego. Que sí existió Juan Diego. Muy bien. Sí. Las principales pruebas que yo considero y que acepto son documentos históricos, documentos y testimonios históricos. Y la ausencia de ellos, ¿verdad? Porque usted mismo menciona en su página que hasta patinó ahí cuando les encontró que hay una gran ausencia. De algunos, ¿verdad? Pero bueno, se mencionan. Sí. Hay algunos documentos, que existen, y hay documentos que ojalá existieran, que no existen. Okay. Este es el pilar, el histórico. Otro es el científico. Hay ciertos estudios sobre la tilma, ahorita vamos a hablar de ellos, supongo que con mucha. Pero no es tilma, de acuerdo a Monseñor. El ayate. O sea, no es ayate, es lo que quiero decir, no es ayate, de acuerdo a Monseñor. Dice que es de algodón, y que el ayate es de fibra de maguey, y que de acuerdo a Monseñor Schulenberg es de otro material que se llama algodón y que no se le puede llamar ayate, de acuerdo a él en su libro. Ya también sobre de la imagen, pues, de la imagen, sí, que está ahorita en la basílica, estudios científicos. No acepto todos, ni mucho menos, y sobre todo esas cadenitas que circulan por internet, que a la Virgen le ponen un estetoscopio y que late, o que tiene la temperatura. Yo digo, esas cosas causan eso que usted hizo, risa. Estos católicos. No, ahorita lo que me ríe es de que usted, porque van a decir que está embarazada y por eso no trae el niño en la mano, y la razón es otra. La razón es otra. No, hay muchas historias sobre la Virgen que yo, por supuesto, no creo. Sí. Y el tercer pilar para mí importante es la conversión masiva de los indígenas al cristianismo después de varios años de una resistencia terrible, de no querer nada que ver con esa religión, que ellos a sus conquistadores, tu Dios es amor y misericordia, y ¿dónde está ese amor y misericordia que tú no nos lo muestras? Claro. Rechazaban el cristianismo, no lo querían, porque la manera de predicarlo de los españoles, frailes y soldados por igual, era una manera muy implacable. O sea, se tienen que convertir. Yo no lo dije. No, lo estoy diciendo yo y lo admito. Y es más, lo he dicho en conferencias ante católicos. He dicho, los frailes manejaban una idea muy sencilla. Nuestro Dios es Dios, y los dioses de ustedes son demonios. Tienen que deshacerse de ellos y aborrecerlos. Los indios obviamente responden, no, vete a volar, ¿por qué? Claro. ¿Tú quién eres para que te creamos? O sea, los tuyos también tienen ojos y no ven como los nuestros. No querían el cristianismo para nada los indígenas. De repente se convierten masivamente. Yo la única explicación que encuentro, vamos a hablar de esto también, es la aparición y el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, que está recopilada en el Nican Mopohua, el documento más antiguo sobre las apariciones, escrito por Antonio Valeriano, del que usted ha de haber escuchado. Claro. Básicamente estos son mis 3 puntos fuertes. Bueno, en el primero que usted da de documentos, hay ciertas cosas que nos ponen a dudar. Primeramente,
usted sabe que Fray Juan de Zumárraga no fue guadalupano. Usted mismo lo explica, que siendo español, pues él no estuvo de acuerdo, y aunque vio lo que yo creo, al menos no sé, usted corríjame, que cuando aquel indio llega con la tilma y la extiende y queda, al caerse las rosas, a los ojos de Fray Juan de Zumárraga plasmada la Virgen, pues es un grandísimo milagro a sus ojos, que por más reacio tenía que haber aceptado como una gran manifestación. Si ya el indio ya la traía pintada, pues entonces sí puede ser que al verla y tan mal pintada, pues digo, pues tiene razón, esta no es una imagen hecha por Dios. Pero entonces Fray Juan de Zumárraga se abstiene, aunque por ahí dicen que hay unos documentos perdidos, que pudiera ser, como dijo usted, lo que pudiera ser, pues no es. Seguro. No, y yo lo digo, no se conservan documentos de Fray Juan de Zumárraga sobre la aparición guadalupana. Aunque él fue un año y estuvo allá un año después de la aparición y no hizo ningún trabajo. No se conservan ningunos escritos de él. A mí una de las cosas que más me han hecho sentir distinto, últimamente han querido jugar con el nombre. El nombre Guadalupe, que es netamente árabe, sí, es de origen árabe, lo han querido confundir con Guadalupe o otra cosa. Son teorías, son hipótesis. En realidad entonces estaríamos diciendo que el ángel sería una víbora, porque dice que está pisando a la víbora, y pues la única víbora que está abajo es el ángel calvo, como yo, un ángel español que por ahí se le ocurrió a Dios pintar un angelito blanco español, con entradas acá por acá hasta acá, chiquito de tamaño. No, esas son teorías y ninguna de ellas puede ser comprobada. Los escritos más antiguos que hablan de la Virgen de Guadalupe dicen Virgen o Nuestra Señora de Guadalupe, nada de Guadalupe. No, entonces así se son queda. Son teorías y no las considero y no las tomo como algo muy bien serio. Hasta ahí. La otra cosa es las distancias que hay entre Cuautitlán y Tepeyac, que creo que usted ya las ha recorrido, y ojalá las haya recorrido a pie para que vea la imposibilidad del relato, pero aún en carro uno ve que es imposible que en la madrugada del día 9 salga un supuesto ser llamado Juan Diego, que es el mismo nombre que tuvo el de Colombia con el Chichinquirá, pero bueno, coincidencias, Juan Diego. Entonces Juan Diego sale caminando y llega cuando todavía estaban los pajaritos cantando para el amanecer, y es cuando se topa con la Virgen. En toda la historia que se nos dio siempre fue de que era un cerro telón vacío, donde no había nada. Y yo crecí católico y así era la historia. Y el indio era un indio chaparrito, de bigotito aquí y barbita aquí. Nadie le tomó foto para saber cómo era. Bueno, nada más que resulta que hasta el año en que hicieron santo a Juan Diego, ahí estuvo su dibujo imaginario, como era, sí, ahí estuvo en la basílica entrando al lado derecho. Yo tengo la foto no sé si ya la vio en mi página, tengo la foto del Juan Diego, tengo la foto de cuando la quitaron en el momento que se hace santo y queda el hueco ahí que hace falta, y ponen ya uno alto, barbado, con vetas doradas y completamente inventado. Dibujos imaginarios. Exacto, dibujos imaginarios. Sí. Eso es a lo que Monseñor Schulenburg, es que yo creo que depende en qué idioma. Ah, sí, alemán. me lo pede. Es un apellido alemán. Sí, Schulenburg. Por eso digo, y esta es la que le platicaba, la Guadalupe de Extremadura en América. ¿De autor? Son los franciscanos, son los que lo escribieron. Los franciscanos, y por aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe en 1499, antes de 1531, y que pues me gustaría, si la puedes, no sé si la alcances a enfocar, es que está la cámara, su similitud pasa de coincidencia, su similitud pasa, bien, claro, porque usted minimiza, pero cualquiera que la está viendo me va a dar la razón de que el estilo, la situación. La Virgen no es la misma.
En eso estamos de Oh, acuerdo. lógicamente que no es la misma. O sea, la Virgen de acá fue pintada por un indio llamado Marcos Pero Ipac. no tiene niño, tiene Ándele. el pelo cubierto, Ey, aquí nos aclara tiene que- los rayos diferentes. Sí, y aquí nos aclara que La postura. sí, que la Virgen no tiene niño en México porque dijeron los indios no van a estar capacitados a entender que una virgen tenga un niño y Ahí- se lo quitaron. ahí podemos- Estas son palabras de aquí ahí del libro. podemos, ahí podemos hablar de eso un poquito. Yo, primero que nada digo dos cosas. Poner a una mujer con un niño en brazos, a mí no me dice que esa mujer lo haya tenido siendo virgen. El concepto de una concepción virginal debe ser explicado. Una mujer con un niño en brazos es una madre con su hijo. Que sea virgen o no, en la imagen no lo dice, primero. Pero segundo, los indígenas creían, los aztecas concretamente, creían que su dios Huitzilopochtli había sido concebido virginalmente por la diosa Coatlicue. La leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli habla de que Coatlicue se encontró ese una no, bolita de plumas. el otro es Lo el- voy a traer. sí. Los indios tenían entre su mitología concepciones virginales. Entonces, ¿de No, dónde? ¿Quién se dio cuenta de que no estaban capacitados y decidió ponerlas sin niño? ¿Quién concretamente? Es que debemos de saber que este libro, hecho por los franciscanos, De Extremadura. muy molestos, Muy molestos, sí. lógicamente, y la razón más grande de su molestia son las palabras del Papa. Las palabras del Papa que diera él desde el balcón de allá de Guadalupe, porque él fue a Guadalupe, y es un poquito extraño que pues sus palabras son muy importantes, porque él dice que los que quieran conocer la Guadalupe de México primero deberían de ir a conocer la de España, dando a entender que la de aquí es una copia de la de allá. Y eso lo dijo el Papa en noviembre de 1994, Pero, y estando él En allí. 1994, él fue a Extremadura en 1982. ¿Me le buscas dónde está lo de cuando el Papa da la... Que yo no sepa, en perder el el tiempo? 94 no estuvo en Extremadura. 92, Vamos a ver. 94, no sé. 82, una Ahí diferencia de nos, 12 años. ahí nos van a decir la fecha exacta y las palabras exactas que él dijo, Que ellos que ponen nunca nos las dijo que aquí. ellos ponen que dijo. Que nadie desmintió. Bueno, Lleva la disculpen firma usted. del Papa Es que él por tiene una Sandra costumbre, Balash. Humberto. Tiene la costumbre de que todo lo que no le gusta nomás lo minimiza. No, Aunque no. sea de un libro franciscano, aunque sean libros que tengan el New Stat, no importa lo que tengan. Yo lo dejo en stand-by hasta que El reciba 4 de una noviembre de 1982. A ver, pásale. 82, es el 82. Sí. Pásamelo, por favor. ¿No quieres sentarte aquí, Humberto, ahí, por ahí que esté cerca de nosotros, hombre? Mire, aquí otra vez, mira. A ver, Sí, déjame. pues si va a estar ocupado, pues no. No, aquí Bueno, mira, mijo, la cámara. Este libro no fue hecho por mí, ni tiene nada que ver conmigo. Yo, coincidencialmente, viajando, me permite ahorita leer. sí le voy a... Palabras coincidencialmente, exactas del Papa. viajando yo por la carretera que va de Madrid a Extremadura, vi un letrero que decía Guadalupe, le prendo las luces a Juan Francisco Aguilera y le digo, "Shh, oríllate, ¿qué es aquí?". No, pues es Guadalupe, es la original. ¿Cómo? A ver, ¿qué tan lejos está? Pues 60 kilómetros, pues vamos. Una carretera curviada, llegamos hasta el Monasterio Real de Guadalupe, que es así como se llama, y allá empezamos a conocer la historia original de Guadalupe, siendo que todos los que vinieron a conquistar México eran extremeños, siendo que aquí viene el documento firmado por Catalina o por la reina, ¿cómo se llama? La reina católica, Fernando y Isabel la católica, firmado para que les dieran las carabelas, y esto es en Guadalupe. Bueno, Mire, las palabras exactas del Papa, y si quiere usted leerlo, aquí está. Antes, dice aquí, antes de ir al Guadalupe de México se debería llegar aquí. Esto es lo que dice después el Papa en su homilía. Recordó la presencia de María en América y Filipinas. Yo lo mismo diría, bueno, es la única fuente que conozco que dice que el Papa dijo esto. es muy interesante cada cosa que me perjudica en lo que yo creo, nada más decir que no tiene valor y que no tiene valor.
así puedo hacer a un lado hasta las digo. palabras del Papa, tomarlas en poco, y estando él ahí, yo lo que digo, ¿por qué nunca estando en México mencionó que allá en España había una Guadalupe? Yo lo que mantengo en duda es que lo haya dicho allá en Extremadura. No, yo lo que tengo seguridad es que no lo dijo en México. No, en México no lo dijo, por supuesto. Claro, claro, ¿verdad? Pero allá sí se los dijo. Y yo lo que creo es que no lo dijo porque no hay tal copiado. Ah, entonces resulta que los franciscanos son unos mentirosos. Yo creo que los franciscanos de Extremadura, aparte de esas declaraciones sobre el Papa, se meten a hacer cierto... Por ejemplo, eso que dicen, de que los indios no estaban capacitados para entender una conspiración, ¿de dónde lo sacan? Yo creo que les faltó ahí cierto empuje histórico. ¿Quién dijo? Entonces los franciscanos que la han estado cuidando por tantos años, resulta ser que están equivocados. Los de Extremadura. Los de Extremadura, claro. Y yo creo que el superior de toda la orden pues tiene que estar involucrado, porque no puede un grupo de franciscanos que merecen obediencia o deben de tener obediencia, manejarse por sí mismos. Yo creo que el testimonio de estos franciscanos es insuficiente para y el gran templo que está ahí, posición. oiga, y el gran templo que está ahí dedicado a Guadalupe, que se llama el monasterio real. No, ese sí es cierto. Que exista una advocación de Guadalupe desde hace siglos, por supuesto. La advocación de Extremadura, que es secular, seguro. Lo que yo no admito es que se haga un copiado de la de Extremadura y que el resultado sea la mexicana. Ahí es donde yo... Que haya una advocación... Lógicamente segura. que tenía que haber unas variaciones que le pidieron al pintor, porque se trataba de quitar a Tonantzin y poner a Guadalupe, que usted mismo lo escribe y dice que hubo muchos que no estuvieron de acuerdo en que multitudes empezaron a ir ahora sí, pero era porque iban buscando a Tonantzin, no a Guadalupe. Entonces sí fue una treta que sirvió para que se convirtieran los indios, sí fue una treta que usaron para que sirviera, yo no digo que no. Ahora, Monseñor Schulenburg, dice él con toda claridad, dice él, que no está la Papa santificando, ¿cómo se dice? Canonizando a Juan Diego, la persona sin el mito. Antes de tocar el punto de Monseñor Schulenburg, me permito retomarlo el pintor. Marcos y Pac. Tanto como decir, le pidieron esto, ¿quién se lo pidió? Bueno, usted sabe que hay jerarquía y usted sabe que estaban allí. Nombres. ¿Quién? Bueno, primeramente no fue en 1531. En 1531 usted estará de acuerdo conmigo que ni había la Santa Cruz de Tlatelolco, ni era obispo Fray Juan de Zumárraga todavía, porque en fue hasta 1531. No, fue hasta el 34. Era obispo electo, no consagrado. No era consagrado. Se llamaba antes como el electo, ya después como el consagrado. Ahora, yo lo que pregunto es, se está afirmando que un niño llamado Marcos Ipac pintó a la Virgen. ¿Y qué documentos testimonian eso? ¿La palabra de estos franciscanos en el siglo XX? Imagínese, yo no soy católico. Y los que lo están diciendo sí son católicos. Y usted, para salvar a la imagen, está echando por tierra a los católicos. Ya no está contra mí, ya está de acuerdo conmigo, y ahora estamos contra los franciscanos. Usted y yo contra los franciscanos. Vamos por buen camino, ¿verdad? De eso me decían alguna vez, oye, pero es que tú estás poniéndote contra ellos. Yo digo, pero espérate, no soy yo el que se pone contra ellos, es el Papa que canonizó a Juan Diego. Son todos los sacerdotes guadalupanos de México. ¿Por qué Cristóbal Colón lanza lleva a los 2 primeros esclavos a ser bautizados? Y ahí está la pila, la cual yo he visto, está ahora como fuente afuera, pero estaba dentro del templo. ¿Cuál es la razón de llevarlos a Guadalupe? ¿Cuál es la razón? ¿A dónde? ¿A Guadalupe de Cáceres? De Cáceres, sí. Devoción de Colón. Entonces, su devoción era Guadalupe. Seguro. Y de hecho, coincidencialmente, Colón muere en 1506, 25 años antes de que hubiera exacto. la guadalupana. Entonces me va usted a decir que coincidencialmente apareció la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en un Tepeyac que no tenía nada en la historia que conocí yo, y que ahora resulta que tiene un montón de datos, porque ahí era un teocalli y ahí era una situación donde había altares y cosas y situaciones. Sí, de hecho Bernal Díaz del Castillo lo menciona, que ahí en Tepeyac había habido unos altares a la diosa Tonantzin, Coatlicue Tonantzin, Exacto. que fueron destruidos durante el siglo. Y el culto que se le lleva
No es un culto a María, es un culto a Tonantzin, con sus bailables, con sus matachines, con todo. Borrada ya la imagen, mareados ya los indios, pues van a donde no saben. Pero ellos iban con su idea a Tonantzin y llegan con sus bailables de siempre y los famosos matachines y llegan hasta allá, cosa que no se va a hacer en ningún otro país del mundo porque es una cosa muy mexicana que se hacía. Ahora, vamos a la imagen porque el tiempo se nos está yendo. Monseñor Schulenburg, Vamos primero a la imagen y luego vamos a Schulenburg. La imagen en sí, los detalles técnicos. Los detalles... Hablemos de la imagen, lo que usted guste, perdón. Primeramente, ¿qué medida tiene la imagen? Ay Dios, las medidas no las conozco. Las tengo, pero bueno, no las tengo ahorita. Yo la tengo en físico y es de esta altura. Ajá. Ahora, dígame usted, ¿qué le pasó a la parte de arriba de los rayos que están cortados? No, en algún momento fue cortada esa parte de la piel. De una imagen aparecida, ¿alguien la cortó? Pues Bueno. sí. Las irreverencias existen. Usted mencionaba y criticaba a los sacerdotes que se hacen media genuflexión. Ahora, existen irreverencias. Sí, o sea que con los rayos estaría hasta esta altura. Muy bien. Esa tilma, que aparte de que su tamaño es extremadamente grande y que Monseñor Schulenburg dice que no es ayate porque no es de tela de maguey, sino que es de algodón. Algo que de niño a mí siempre me dijeron, y mira cómo hacer que pintaron sobre una tela de este material, y que no sé qué, sobre el algodón fácil. Schulenburg dice unas cosas y otros dicen otras. No, hablaremos, tiene hasta en su libro, tiene hasta las fotos por atrás donde pasó la pintura que se pone de fondo que un pintor usa. Él fue muy claro. Él dijo esto: yo soy guadalupano, yo creo en Guadalupe, no creo en la aparición, ni creo en Juan Diego. O sea, nos sirvió de mucho Guadalupe, nos sirvió de mucho para convertir indios, nos sirvió de evangelista, nos sirvió de muchas cosas, pero en realidad no existió. Y bien preguntadito, él dijo, no existió. Y llegó al punto a decir, el Papa lo que vino a canonizar no fue a Juan Diego porque como persona no existió, sino únicamente al culto. Sí, pero el Papa no canoniza cultos, el Papa canoniza personas. Bueno, estoy hablando lo que dijo Monseñor. Con lo que yo estoy en desacuerdo. Pero hay otro punto claro, interesante. porque él vino a canonizar un ser que no existió. Entonces hizo un santo de alguien que no existió. Yo lo que sostengo es que sí existió. Bueno, sostiene que sí existió. El Nicasmo Pogua lo menciona. Las informaciones de 1666 lo mencionan. ¿Lo menciona como Juan Diego? Como Juan Diego, así se le llamaba, era su nombre cristiano. Antes tenía otro nombre que se le ha llamado Cuauhtlatoatzin, pero el testimonio más temprano, el Nicasmo Pogua, que es del siglo XVI, habla de él como Juan Diego, nombre cristiano, por supuesto. ¿Y qué dice? A ver, usted platíquenos, ¿qué dice el Mopúa? El Nicasmo Pogua es un texto que relata las apariciones, el relato que todos conocemos, que Juan Diego iba a Tlatelolco, da la fecha, 1531, no lo dice así, dice a 10 años de caída a la Ciudad de México, 1521, 1531. Da los detalles de los diálogos de Juan Diego con la Virgen se presenta, yo soy la madre del verdaderísimo Dios en quien todo cabe, el creador del cielo y la tierra. La y Virgen le llama, y ella... Juan Diego, Juan Diegotzin, que significaría Juan Dieguito, el Tzin es un diminutivo. Sí. El Nicasmo Pogua habla de las idas y venidas de Juan Diego, la incredulidad del obispo, finalmente la enfermedad del tío Juan Bernardino, cómo la Virgen le sale al encuentro, le manda ir al cerro a cortar las rosas, va Juan Diego con el obispo, y ya el obispo cree, acepta. Que no fue cierto que creyó y aceptó. Que aceptó el culto, sí. Que haya dicho, eso es una aparición milagrosa. O sea, usted está como Monseñor, que aceptó el culto sí, pero que lo hizo no. Sí. Sí, no, y yo acepto abiertamente que de Zumárraga no se conservan documentos. Muy bien. Volvemos otra vez. Incongruencias. La distancia desde Cuautitlán hasta Tepeyac. Una distancia bastante larga. Para que la corra o para que la vuele. Ahora sí tenía que ser Cuatzoncín, el que vuela no sé en qué. Pero llega a Tepeyac el día 9, que no se celebra, y entra allí y encuentra a la Virgen, platica con ella, lo manda. Incongruencia. Encuentra a su tío enfermo, tráeme para que me echen los santos óleos, y en lugar de pedirle ayuda a la Virgen, se le esconde a la Virgen. Incongruencia. Pero llega ya con el obispo, y el obispo malvado que no lo quiere atender, lo maltrata, los que están de guardia lo ayudan, también lo maltratan, y vuelve otra vez, y llega a la siguiente parte, en donde ella le dice, no te preocupes, yo lo voy a sanar a tu tío, y ya.
Y llega la Virgen y en la última vuelta le dice, ve y yo te voy a dar una señal. Lo que usted dice en su página dice que las rosas no eran importantes. A mí desde niño, para los españoles no eran importantes. Para mí, a mí desde niño se me dijo que era una maravilla más grande que hubiera rosas cuando no podía haber rosas en diciembre. Cuando el desfile de las rosas en California es en diciembre. Entonces, con incongruencias, estamos hablando de incongruencias. Incongruencias que 10 años después de la primera conversión que pudiera haber sido a la fuerza en 1921, 1521, vaya a ser que en 1531 ya estaba bien convertido él y otros convertidos y todos ya muy fieles y ya iban a Tlatelolco, que vuelvo a decir, no existía y usted lo sabe, que no existía en 1531 en Tlatelolco. Entonces ahí hay incongruencias. La iglesia de Tlatelolco no. Que ahí había centros de instrucción, sí, pero no escuela, no la escuela, la famosa, famosísima. Ahora voy a el diálogo que se ha manejado de Juan Diego y en náhuatl, muchas de las palabras que existen en ese diálogo son absolutamente fuera de lo que pudiera usar una persona en náhuatl. No hay manera de hablar esas palabras. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Yo colegí no, de los obispos y sus sustitutos. No, pero es una traducción. El Nicamo Powa estaba escrito en náhuatl. Está escrito por eso en digo, el idioma original náhuatl. Era una traducción. Lo tradujeron y después le pusieron colegí de lo que para eso significa el vocablo indio. Sí, Juan Diego no hablaba español. ¿Qué vocablo indio hay? Yo estuve en Puebla y ¿qué vocablo indio hay para colegí? Ahora, en aquella época no. Más reciente, una cultura bastante sofisticada, la de los aztecas. Sí, muy sofisticada, pero hasta el día de hoy el verbo colegir, que significa deducir más o menos, suponer algo, seguro que podían expresar esa idea. Yo voy a plantear dos incongruencias históricas sobre el caso de Guadalupe, porque me interesan mucho. Primero, los frailes llegan con la idea, es lo que nos dicen, llegaban con la idea de convertir a la fuerza. Hay películas, yo las he visto, donde los ponen a latigazo y a matar. ¿Qué los hace de repente cambiar de táctica y hacer una virgen? ¿Y por qué creen que los indios les van a creer? Porque la primera vez les falló, y usted lo mismo lo dijo. Trataron y no pudieron tomarlos, no pudieron convertirlos. En cambio, con esta situación que han usado todas las épocas de la historia. ¿Cuándo ha habido un ejemplo parecido de un pueblo que no quiera convertirse? Bueno. ¿O hay una aparición y se convierten? Yo no conozco más que esta. Otra incongruencia. A ver, permítanme resumirla rápido para que la tengan en cuenta. En el Nicamo Powa se menciona como instrumentos del mensaje de Dios a una mujer y a un indio recién convertido. La mentalidad española no aceptaba esto. El varón consagrado, el fraile, era el encargado, el ministro de Dios. Poner a una mujer y a un indio recién convertidos es algo anacrónico. Entonces los enemigos de la obra de Dios fueron los frailes. Los suspicaces, los abogados del diablo. Y para Juan Zumárraga el primero. La iglesia... ¿No sería mejor pensar que los que estuvieron escépticos, que supieron que no sucedió, eran ellos y no querían que entrara una herejía, que entrara una idea? Y quizás algunos no captaron el propósito de poner algo que los indios fueran a venerar y que entonces ya pudieran entonces domarlos por otro medio, como Constantino cuando se convierte y usa su método para convertir a los que no se querían convertir. Yo diría que no, y por una razón fundamental. A ver. Si los frailes hubieran manufacturado esto para convertir a los indios, sobrarían documentos. Y lo que pasa es que faltan algunos. Dije, ¿por qué fulano fraile no escribió? Si ellos habían hecho eso para convertir a los indios, ellos serían los que más escribirían. ¿Cómo explicamos esto? Yo no me lo explico. Digo, no pudieron ser ellos los inventores entonces. Sí, no yo lo que me explico es que fue inventado años después, como todo lo que hace la Iglesia Católica, como los papas que hablamos en el segmento anterior, que los ponen después de tiempo para cubrir, para tapar. ¿En qué fecha entonces? Dígame usted, ¿en qué fecha se construye el santuario de Guadalupe primero? ¿Cuál? ¿El de Extremadura? No, estoy hablando del de México. El primer santuario fue la ermita, que se levanta, según la historia que conocemos, inmediatamente después de la aparición. Es hasta 1600 la ermita, y pico. La primera se habla de la ermita, no. La pero ermita había peregrinaciones. La primera ermita de la que se refiere, había al Tonantzin, pero la primera ermita de que se refiere, ya cumpliendo el mandato de la Virgen, vendría a ser que lo menciona
¿Cómo se llama el sacerdote? 1666 o por allá, ¿cuándo es? Miguel 61. Sánchez. Miguel Sánchez. Hasta allá es donde ya se menciona. Hay una ermita en el cerro, en la orilla, en las faldas del cerro, que los indios van allí a venerar. Ya de eso se hablaba bastante antes. El culto guadalupano se remonta. Pero estoy hablando, ¿en qué época se hace ya el santuario? ¿Un santuario de cemento? Pues ya, desde Hasta el siglo XVII. hasta el siglo XVII. ¿La razón cuál es? Llegó el, No, la razón con es... el libro que habíamos mencionado hace ratito. ¿Se gusta Sí. ver el libro? Sí, ahorita si hay necesidad de hacer alguna aclaración. Sí, ese es de testimonios históricos. Ese lo tengo yo. Muy Aquí bonito. están todas las fuentes. Muchas, no todas. Aguas, no todas. Sí. Aquí están las fuentes del guadalupanismo. De muchas cosas. Y estamos de Al acuerdo. menos las del siglo XVI y XVII, Sí, que son las que nos interesan. Sí, pero insisto, no están todas. Es una compilación No, pero limitada. sí es importante. Sí, claro, por supuesto. De hecho, es uno de No los se debe trabajos de- mejores. Bueno. No se debe de desdeñar esto. No lo diseño. Yo lo tengo en mi librero, en el lugar principal de ese libro. Pero Sí. volviendo a lo de los santuarios. Bueno, santuario, si entendemos como lugar donde se le daba culto, donde se reunían. no me los decir indios. una ermita era lo que la Virgen pidió. Me vas a hacer una ermita aquí. Pues el Nican Mopowa traduce eso como su casita sagrada. Una casita sagrada es el término en náhuatl. No dijo, construyen una basílica con elevador y con quinto piso y con sótanos abajo y con estacionamiento. Un santuario. Estamos hablando de 1600, Una porque no fue en casita. 1531. Hablaríamos de un santuario que fue haciéndose más grande con el paso de los años, cuando se le dedicó más dinero a la construcción de este santuario. Fue evolucionando. Está la basílica antigua, que se está hundiendo, y por eso se hizo la nueva. La nueva, sí. Ahora diríamos, pues hay dos santuarios. No, sigue siendo el santuario ahora completo, es la Y, villa de Guadalupe, y con quiero todos sus templos. preguntarle, ¿la Virgen se le aparece en la cima del cerro o se le aparece en la falda? En la cima del cerro. Y no dijo, aquí quiero que me lo construyan. Dijo, aquí en el llano quiero que me edifiquen. En el llano, abajo, Ah, ella pidió que en el llano. abajo, en las Y es faldas en del el, cerro. en el Mopúas donde dice. En el Nican Mopowa, y de hecho algo que a mí siempre me llama la atención es cómo la Virgen le sale al encuentro a Juan Diego cuando éste trata de rodear el cerro. O sea que ahí también hubo una aparición. Eso es lo que se Eso dice. es lo que dice en el Nican Mopowa, Volvemos otra vez a la imagen. a la imagen. Acláreme cómo le hizo el indio para extender una imagen de esa magnitud, de ese tamaño. ¿Cómo le hizo el indio para extenderla? De su movimiento exacto. ¿O cómo? No, pues digo, por el tamaño, una cosa es que yo traiga una especie Pero se de... puede extender una tela. Sí, Digamos, como una sábana como la de puede- las novias que se trae de lejos así se arrastrando. puede extender. Por eso digo, así era, porque a mí siempre se me enseñó que era aquí en los brazos, No, como que a la hora de extender, aquí quedó Ah, sí, plasmada. llevaba envueltas las rosas, así la llevaba. Es lo que se indica. ¿Qué tan grande podía ser eso para el tamaño del indio para que pudiera extenderse a esa magnitud que estamos viendo de tamaño que tiene el original? No entiendo aquí cómo. Es demasiado grande la imagen para con respecto ¿A que lo extendiera? Sí. No, pues no creo. Si ahí llevaba las rosas, solamente tenía que soltar la tela. Pues sí, pero imagínate en una sábana de ese tamaño cuánta era Pues una sí. media tonelada de rosas. No, ¿qué pasó? Pues es que es muy grande. Como que Yo usted no no la veo- yo alcanza no la a veo tan captar. grande. No, pues usted no la tiene la original, yo creo. ¿Sí la tiene la copia original? Tengo una versión original. ¿Sí? Y no, ¿De las que vendieron? Sí, claro. Yo no me parece así tamaño. O sea, no veo la importancia del tamaño. A mí para ¿Por qué? mucho. Si un indio chaparrito trae una cosa de ese tamaño y la extiende ¿Quién ahí, dice que fue el chaparrito? Ahí es donde. Sí, bueno, si usted se transporta a 1531 y ve toda la población como era, no estamos hablando. unos y otros, altos y bajos, como en todas las culturas. No, los indios, sobre todo en diciembre, en la época del frío. Así que entonces todos estos años estaban en un invento y ahora estamos en otro. Porque usted no sabe el alto que tiene. Usted dice, puede ser que haya sido alto, puede ser que sea chaparrito. No, de hecho, en la misma estatura, la estatura de Cristo no la conocemos, menos la de Juan Diego. Si Bueno, vamos a las importancias de personajes, ya no, la estatura no le veo la bueno, con importancia. relación a la imagen sí es importante. Pero Vamos no al se me siguiente ocurre, paso. No se me ocurre por qué, pero bueno, a ver, Sí, vamos al siguiente paso. el siguiente paso. En esa pintura tiene abajo un ángel. Sí.
Dios lo pintó así español para decir que amaba mucho a los mexicanos. No, ¿Por qué no fue una imagen de un angelito indio? Yo soy de la opinión. O se lo pintaron después. Lo que yo opino es. A ver, acláreme porque a lo mejor. Porque sí me dijo Monseñor que fue retocado. Primero hay dos cosas. Una, que los científicos que en 1979 le tomaron fotos con cámara infrarroja dicen que el ángel es añadido, o sea, que fue puesto posteriormente. Qué interesante, qué bonito, nos da gusto. No, sí, y eso no lo digo yo, lo dicen científicos. Yo digo lo que ellos dijeron. Monseñor Eduardo Chávez. El color de las alas también, entonces, ¿verdad? El de blanco y colorado. No, es un azulado. No, son verde, blanco y rojo. Sí, no, yo la tengo y en láser no cambia colores, verde, blanco y rojo. Claro, no era la bandera de México, no había en esa época, era la de Italia para que se hincaran todos delante de Italia. No, pero Italia no existía como nación. Bueno, pues tampoco acá. La unificación italiana. Entonces tampoco había el ángel, tienes razón, no después lo pintaron. De Italia, pero entonces, la verdadera original es sin ángel. Sobre el ángel. Usted es investigador de guadalupano. Hay que quitarle el ángel. No, hablemos del ángel. Monseñor Chávez lo que sostiene es que al ángel que ya existía se le retocó. Se le hermano Humberto, siéntese aquí. Es mejor. No, adelante. Siéntese aquí, hermano Humberto. Mire, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Sí? ¿Cómo ves que el ángel fue añadido después? Lo que dicen Callahan y Smith, que son los que lo tomaron con cámara infrarroja. Ajá. Yo ahí digo, sinceramente, yo tendría que hacer un análisis. Yo tendría que hacer un análisis para ver yo si es añadido o no. Por el momento tengo la palabra de unos señores muy capacitados, muy respetables, que es añadido. ¿No le quita a usted lo de aparicionista en una imagen toda retocada? Por ejemplo, la corona. No, porque muchos elementos. Sí, nota ahí, ¿verdad? Que se nota donde se la borraron, ¿verdad? No, sí, de hecho es otro tema de la corona. Pero volviendo a lo de la imagen. Entonces la imagen como en por sí ya está. Sí, que tiene muchos retoques. Algunos dicen que tiene retoques. La luna también lo. No, el cuello. Esta parte de aquí es plenamente retocado. Yo tengo el periódico, el Universal. No, periódico Universal tiene las fotos de 1927 y del 32 y está sin retoque y con retoque. Y yo he encontrado fotografías originales, o sea, no fotos de fotos, fotografías reales del siglo XIX, de 1887 de la Virgen. Muy bonita, muy interesante. No se me ocurrió traerle una copia, pero bueno, no le iba a regalar. Claro. Primero. Segundo, más que sobre por qué el ángel español y todo, yo soy de esta idea. La luna negra. Mire, yo... Eso Dios sabe por qué. No. La luna concéntrica. La luna negra, yo digo, yo no sé ¿por qué? Porque yo no soy azteca de esa época. ¿Qué significa cada elemento? No sé. El defecto en la curvatura de la pierna, la largura de la pierna no está de tamaño normal. Acá está así, es demasiado larga para tenerla genuflexiada. No, sería más corta. Estirando la pierna. No, está levantándola, pero está más larga de lo normal. ¿Sí ha visto los ojos de cerca y sí vio a Juan Diego ahí o no lo ha visto? No, Juan Diego no. Ahí no hay un letrero que diga Juan Diego. Es que ahí se ve Juan Diego. ¿Y dónde dice ahí que sea Juan Diego? ¿Pero que sea alguien? Lo que se ve ahí es una figura que parece un busto humano. Ahora, esta figura yo no digo con un 100% de seguridad científica que sea un busto humano. Lo que sí digo es que quienes la examinaron dicen que esta imagen, sea lo que sea, tiene un comportamiento que obedece a las leyes de la óptica. Si es un busto humano, ¿no? La razón de los párpados saltones y abajo y arriba y apuntando un poquito desfocada, el ojo está para un ladito y otro para el otro, ¿eso está dentro de la belleza que ustedes dicen que tiene? A mí me parece bellísimo. A mí me parece muy bello. Yo no le atino a ver ese desenfoque ni esa. Yo no la veo y digo, está bonita. Aunque tenga los ojos saltones. Mal pintados, o sea, lo que quiero decir, no estoy diciendo que retocados. Que haya retoques, sí. Hay una afirmación que hace Monseñor Enrique Salazar. Quiero presentar Humberto García de la Mora. Es historiador y le gusta mucho también estos temas. Si hay una declaración que hace Monseñor Enrique Salazar de mediados del siglo XX, con el padre Lauro López Beltrán. Todavía de este siglo, sí. No, ya tiene mucho que falleció. Pero, ¿qué dice? Dice Monseñor Enrique Salazar que él perteneció al Centro de Estudios Guadalupanos. Otro, no al que yo pertenezco. ¿Hay otro? No, sí, es otro. Bueno, el Centro de Estudios Guadalupanos, ¿no? Él dice que la imagen que se encuentra en la villa
de Guadalupe En la basílica. es la misma Bueno, ya no es villa, ahora es de basílica. la Basílica de No, Guadalupe. la villa es el lugar que abarca los varios templos y la basílica es en sí el templo. La vieja y la nueva. La, O la nueva ya no es basílica. No, la nueva es basílica y la otra se le llama colegiata o antigua basílica. Pero perdón, lo interrumpí. Ok. Sí. No se me olvida que él estaba hablando. Bueno, mire, Enrique Salazar, el 12 de octubre de 1996, Sí. hace una declaración en el Universal. Dice que la imagen que se encuentra en la basílica es la misma imagen que se le apareció a Juan Diego. Sí. No hay ningún retoque, no hay ninguna añadidura. ¿Sí? Son declaraciones textuales de alguien que vivió de cerca De alguien que vivió de cerca de alguien todo que el vivió proceso de cerca beatificación y que de por cierto el canonización. día de la canonización no fue invitado, 2002. lo censuraron, lo rechazaron. ¿Está de acuerdo en eso? No, pues más bien habría que preguntarle a Samuel. Que censuraran a Schulenburg lo entiendo, o a Manuel Limón Nolasco, pero... Pero sí está de acuerdo que a él lo relegaron. Después de ser un estudioso, él no fue invitado a la canonización. No sabría ahí que por qué razones Bueno. puntuales. El caso es de que, pues es un mito. Es un mito porque nosotros, por ejemplo, tengo aquí yo las fuentes primarias del siglo XVI, del siglo XVII, 16, 17, 18 del y guadalupanismo. hasta 19. Sí, hasta lo que dice el obispo Eduardo Sánchez Camacho, ¿verdad? Que ¿Qué le dijo fue su carta? censurado por el presidente Porfirio Díaz. Le dijo que si no creían en las apariciones, por lo menos creían en las Así es. desapariciones. Fue un obispo crítico porque se dice que el antiaparicionismo surge con Schulenburg. No, Sin embargo, no. como lo documenta la obra, Perdón, yo tengo una lista de todos los principales intelectuales que han hablado contra el milagro guadalupano y a los aires del siglo XVI, Francisco de Bustamante. y entre ellos se encuentran los obispos. Se encuentra el fraile. Pues el primero que él dice que es en contra se llama Fray Juan de Zumárraga. Claro. Él No en dice contra, que- no en contra. Bueno, dice que la menospreció Que no y que habla. no creyó en eso. Más bien que no creo que la haya menospreciado, no. Es una imagen mariana. Una Muy vocación normal. Imagínate, más. el primero, el que lo vio, el que... Es A lo decir, mejor no entendió bien todas qué- las qué se informaciones de trata. 1555, Sí, en los tres 56, concilios, 56. en los tres concilios que se celebraron en el siglo XVI, no se habla del hecho, no se habla del milagro, no se habla de Juan Diego. Sí. Hay una obra que seguramente conoces, que es del padre Manuel Olimón, En la búsqueda que Juan acaba de Diego. ser incluido en la Academia Mexicana de Historia, La plaza de Janes. en donde cuestiona la existencia del indígena. Sí, lo he leído y he hecho comentarios. Incluso, como bien lo sabes, se unen a él otros historiadores como Stafford Paul. Stafford Paul. Niegan la existencia niegan la existencia no solo del milagro en el siglo XVI, no hay un documento que hable del milagro, ni El de un culto. Calmocúa, el Calmocúa, sí. Pero permíteme, Del siglo XVI. ni un culto a Juan Diego No, durante el junto siglo con- XVI. No. existe. Ujú. Y esto lo documenta Stafford Paul, que es por cierto sacerdote. Sacerdote Manuel Olimón Nolasco sacerdote también en su diocesano. libro hace una extensa investigación y la conclusión de Manuel Olimón es esta: no hay pruebas históricas documentales en ese 117 años de 1531 a 600. 1648, una prueba documental seria, ¿sí?, donde se pruebe un culto a Juan Diego. No, y yo estoy de acuerdo. ¿Eh? Dos. De hecho hay un punto importante. A ver, La iglesia- si me permites más concluir la idea. Sí. ¿Sí? Un culto a Juan Diego, la existencia del milagro mismo, la aparición. Es raro, es curioso que el cronista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, en su crónica verdadera, Uno de los cronistas. bueno, el cronista de Cortés, El cronista más conocido. el No, y cronista el de de Cortés, sí, Que fue también. Sí, hizo también uno estudios antes de él. Es que él tiene la Fray costumbre de Francisco que de cuando Ayala. algo no lo minimiza. Sí, no. Es su No, táctica. No. Yo estoy tomando en Bernal cuenta. Díaz, pues, Lo que digo es que había otros aparte de él. Él vale y vale mucho. Bernal Díaz del Castillo no cita el milagro. Es decir, en el siglo XVI esa generación no conoce el milagro, conoce la advocación. Porque aquí hay un dato muy importante que no debemos de perder de vista. Se documenta el culto a la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, pero no se documenta la aparición. Quien por primera ocasión comienza a mencionar la leyenda de la aparición es Miguel Sánchez, Ok. en el 1648. La biografía de Juan Diego, entre comillas, no la encontramos antes de 1648. Yo. A Miguel Sánchez
no se le presenta tampoco, por otro lado, como un historiador, sino No, como no, un poeta. no. De hecho, tiene más de escritor barroco que ¿Verdad? historiador. Becerra Tanco, contemporáneo de él, sí es más historiador. Ahora, Hay un hueco histórico. Yo Hay digo, un hueco histórico. Él lo menciona en que su página. Mira, el mismo cardenal Norberto Rivera, esa fue una de las objeciones para la canonización en el 2002. Fue una de las objeciones. Dice, la única objeción fuerte que tenemos es el vacío documental que documente tanto la existencia del indio Juan Diego como de la propia aparición. ok, aquí yo discuto algo. Yo digo que sí hay esos documentos. El Nicandro Poe es del siglo XVI. Sí, pero aquí hay un detalle. Los anales de Juan Bautista. ¿En qué año Sí. aparece el Nicandro Eso, Poe? eso es otro tema. 1556. No, pero no aparece No. en 1556. No. De hecho, Mira, aquí lo tengo. Mira, aquí está. Aquí lo tengo, para no No es entrar cierto, en- eso es lo que estaba esperando que él diera en el dato exacto para no hablar especulaciones. una tontería. Pero el el Nicandro Nicandro Poe, Poe, hablemos del Nicandro sí, Poe. ¿Cuándo no surge? aparece, no surge. Yo sostengo que sí, yo ahorita voy a decir por qué, Ujú. pero a ver, escucho. Mira, aquí Ernesto de la Torre Villar Y y Ramiro Ramiro ya de la Mora. fallecido y Ramiro Navarro. ¿Tú historiador. le das crédito a esos Ah, por autores supuesto. o los vas a descalificar? No, para entrar en empezar, hay que aclarar algo. Ellos ahí no están escribiendo, están compilando. Están documentos. compilando, pero les das crédito. Ah, claro. Ah, bueno. Que son documentos auténticos. Sí, correcto. documentales. Entonces, de entrada vamos en la misma... Y ahí hay aparicionismo y antiaparicionismo. Claro, por eso es la Ellos riqueza, comparan, ellos por eso es comparan. la riqueza de este documento, es la riqueza. Me encanta Justamente este libro. es lo que comentábamos de Manuel Olimón. Después de investigar todos estos anales y que él fue uno de los impugnadores, porque ¿cómo es posible que se vaya a canonizar a un personaje, y lo cito literal, del que no se ha comprobado su existencia histórica? Y sobre todo, como estudioso que eres del fenómeno guadalupano, del culto guadalupano, aquí también llega una pregunta que no podemos pasar por alto. ¿Cuántos Juan Diegos existen? Ninguno más que uno solo. Para ti, ¿cuál es el Juan Diego original? Original. No, cacho. Sería A como ver. preguntarme quién es el apóstol Pablo original, pues el que está en la Biblia. A ver, aquí hay dos, Está en la Biblia y no hay otro. aquí hay dos versiones Juan Diego. o dos biografías de Juan Diego. La primera, vamos a hablar de Miguel Sánchez hacia adelante, los dos primeros siglos. Ajá. Juan Diego, un macehual, un indígena, pobre, dice de las clases más ínfimas, es decir, casto. Dice Lauro López Beltrán en su obra, ¿verdad? Dice él que Juan Diego vivió casto, que nunca conoció mujer. Lo dice Becerra Tanco, en realidad. Lauro López Beltrán. Lo retoma. Lauro Beltrán escribió 4 siglos. Pero hablan de una biografía, ¿sí? O sea, estamos hablando de 4 siglos en los que se conoce a un Juan Diego pobre, a un Juan Diego casto que no tuvo descendencia, que a María Juana, que fue su esposa, María Lucía. lo dice bueno, unos lo llaman como María Juana y otros como María Lucía. Becerra Pero Tanco, tradúcelo María a- Lucía, yo me dijo María Lucía. Pero María, pues. traduciéndolo del náhuatl, era la mujer de Juan Diego, ¿sí? Ahora, Ignacio de la Mota, ¿sí conoces esa obra? ¿La balas? No la he leído, pero he oído. Es el diccionario guadalupano, de Editorial Panorama. ¿Sí la balas esa obra o no la balas? ¿O la descalificas? No, yo no la he leído, no la puedo ni descalificar ni Bueno, hablar. dice Ignacio de la Mota, página 162 del diccionario guadalupano. Dice él que Juan Diego vivió y murió casto. No conoció mujer, es decir, que él murió virgen. Ujú. Estamos hablando que hasta la segunda mitad del siglo XX, la biografía que se conoce por todos los estudiosos del guadalupanismo es un Juan Diego pobre, es un Juan Diego plebeyo, es un Juan Diego macehuali, Sí. de las clases más ínfimas, Del más pueblo, pobre, un hombre de pueblo. es un indígena campesino. que murió casto, virgen, no conoció mujer. ¿Cómo tendría a su esposa? ¿La tendría en un nicho? No lo sabemos. Es decir, hasta la mitad del siglo XX, por todos los historiadores del guadalupanismo, incluido Lauro López Beltrán, incluido Monseñor Enrique Salazar, del Centro de Estudios Guadalupanos, ellos refieren un Juan Diego que no tuvo descendencia. Correcto. Pero ahora el arzobispado de México, ¿Quién? Norberto Rivera, Norberto Rivera. particularmente, en su libro que sacó de Juan Diego, la biografía de Juan Diego, yo la cito entre comillas,
viene a dar un giro. Uno de los sacerdotes jesuitas españoles, Javier Escalada, viene a dar un giro y viene a desmentir todo lo que la primera generación guadalupana confeccionó de la biografía de un Juan Diego. Yo disiento. Ahí yo disiento. A ver. ¿Quién tiene más fe? Los escritores y sobre todo los testigos indios Ajá. de 1666 que atestiguaron 110 y tantos años después, o un sacerdote jesuita que no sé sus fuentes, no las encuentro, dice algo sobre Juan Diego? Qué bueno, qué bueno. Voy a tomar nota de lo que estás diciendo. No, por supuesto. Sí. Miren, Voy a tomar nota de lo que estás diciendo. Adelante. Porque en base a eso, la enciclopedia guadalupana que edita Javier Escalada la descalifica. Con el invento, Tiene errores, sí. con el invento del Códice de 1548. Invento. Que fue otro invento. Ahí está el documento. Pero fue un invento de Javier Escalada, lo estás descalificando. No, él lo presentó, lo describe en su libro, pero el documento en sí existe. Muy aparte de Javier Escalada y lo que... Pero creado en el siglo XX. Sí, encontrado. Lo encargó, se hizo. Ahí yo digo los detalles, que a quién se lo encargó y cómo lo hizo. Salomé Valdés. Sí, hay En pruebas una de hoja eso. de venado lo hizo, ¿no? Pero Y ¿cómo? es una copia, pero mira, hay mira, pruebas. mira Jesús, mira Sí, Jesús. Jesús. Y fue una copia exactamente de Becerra Tamba, de las imágenes que aparecen en la obra de Becerra Tamba. O sea, fue un fusil. A ver, pero a lo que yo La quiero obra de- llegar, ¿cuál obra de Becerra Tamba? si me permite más hacer un pequeño paréntesis para aterrizar la idea central. Porque yo quisiera hablar De la generación, tampoco, sí. Mira, de la generación. Hasta el siglo XX, un Juan Diego, una biografía que se confecciona de Juan Diego, pobre, macehual, humilde, que no tuvo descendencia, que a María Lucía la tuvo, pero no tuvo relaciones sexuales, no tuvo intimidad. Viene Javier Escalada y da un giro. Es decir, a todos los apologistas del guadalupanismo de 4 siglos los desmiente. Yo me quedo con los primeros. Correcto, pero Sí, Norberto sí. Rivera no. Es decir, Norberto Rivera Se va con el y nuevo. el Centro de Estudios Guadalupanos, para poder comprobar la existencia de Juan Diego, y esto es muy importante, se comprueba la existencia de Juan Diego no con documentos. ¿Cómo van a comprobarlo ahora? Por descendencia. No. A ver, Es decir, Es que estamos... Mira, ¿y los documentos sobre Juan Diego qué se hace con ellos? del siglo XVI. El Nicán Mopogua, No, pero no habla Análisis de Juan Diego en sí. Bautista, No habla de una biografía. El Nicán el Mopogua, testamento de Ana mira, ¿me Mastina. permites? Ni el Nicán Mopogua, y aquí lo tengo, ¿me puedes tú decir? Aquí está la obra. Aquí está la obra. Dame tú los datos de Juan Diego en el Nican Mopogua, En su el- biografía. No, porque no es una biografía. En de el Juan Nican Diego. Moctempano. No es ninguno de los dos es una biografía de Juan Diego. Bueno, ¿y qué habla de Juan Diego? Habla de él como un indio de pueblo, Ajá. como un indio recién convertido, Ajá. y como un indio quizá no muy instruido en la Habla fe. su estado civil, No, habla su devoción, habla allí de No, que de él eso- asistía al catecismo a Tlatelolco. sí. El Nicán Mopogua sí dice Habla que del iba, catecismo. que iba a la doctrina en Tlatelolco, Ajá. sí. De hecho, el Nicán Mopogua dice que la Virgen le preguntó, Juanito, ¿a dónde vas? Y él responde, voy, señor, a tu casita en México a escuchar la doctrina de los sacerdotes. Sí lo menciona. Ahora, yo creo que aparte del Nicán Mopogua, las informaciones de 1666, esas sí dan bastantes detalles biográficos de Juan Diego. Pero son extemporáneas. Sí, claro. Son Como extemporáneas. de tantos Mira, personajes yo que soy han existido en historiador. la historia. Yo soy historiador, ¿sí? La historia nos habla de monumentos, ¿sí? No hay monumentos de un culto a Juan Diego en el siglo XVI. No se le hace Un solo testimonio. No se le hace monumentos a cualquier personaje. Pero no me entiendes. Estamos hablando en otro lenguaje. Monumento histórico es documento, no es ermita. Tampoco. Ahora, hasta el propio Fray Juan de Zumárraga, que supuestamente, según la leyenda aparicionista, fue el testigo de cuando recibe a Juan Diego, él jamás menciona, Y eso lo ni en su testamento, Sí, ni en la doctrina cristiana que él publica, ni en los 3 concilios que hubo en el siglo XVI, menciona absolutamente nada Sí, no. de ese protecto. Yo digo, no hay documentos aquí, pero sí hay documentos acá. Ahora, el lo Nicán importante- Mopogua. no, Los pero- anales que hemos Pero mira, mencionado. aquí hay una situación No muy me han comentado importante. nada de los anales. Si has hablado tú, De los testimonios No, históricos que permíteme. existen extemporáneos, del siglo XVI. no son contemporáneos al hecho, Ni- al muy- supuesto hecho. No, hay muchos hechos que nos los Segundo, No, Javier no, Nogués, a ver. ¿sí has leído a Javier Nogués? Sí, lo he leído, pero primero Es un quiero puntualizar historiador. algo. Sí, Primero nomás quiero para puntualizar terminar la idea. algo. Pero yo quiero Javier puntualizar Nogués, algo. Javier Nogués
él descalifica el Nican Mopowa y el Nican Moctempana. Sí, yo lo he Porque leído, conozco su... ¿Cuándo por primera vez se conoce la existencia del Nican Mopowa? Mi pregunta es, por Tomás, ejemplo, esa pregunta. de los escritos... ¿El Nican Mopowa en qué año se conoce? 1556. No. ¿En qué año se da a conocer a la opinión En pública? español, hasta 1648. ¿Y en náhuatl? Oye, No, náhuatl ya existía, la historia que No, repite... pero ahora, ¿quién la una tenía? pregunta, Jesús. La historia la tenían los... ¿El original se ha encontrado? No. Es por eso la descalificación de tantos A ver, historiadores. ahora me toca a mí. No, es que si vamos a sustentar una creencia con algo que se prefabrica Sí. tiempos después, pues... Le pido un par de minutos para responder A ver. por este lado. Primero, Nomás una pregunta, la biografía de Juan Diego, ¿con cuál te quedas? con la primera. ¿Con la que don Norberto Rivera y con la cual se canonizó? Porque fíjate, no. sí. No, Pero sí. no voy a poder contestar a lo anterior. No, pero nada más puntualizo en esto. chance. La biografía de Norberto Rivera, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Me quedo con la primera. del centro, entonces Con la primera no me eres quedo. ortodoxo. Con la primera me quedo. Perdóname, pero no eres ortodoxo. No No sales pretendo de ser- acuerdo con No el que sales lo de acuerdo canonizó, con el actual con el Papa. Me quedo con la primera. Ahora, Porque la imagen que se canoniza de Juan Diego es de un español. a ver, sobre los Barbado. documentos históricos, no tenemos tampoco los originales de los evangelios. De la Anábasis de Genofonte, la Guerra de las Galias de Julio César. Si exigiéramos los documentos originales, muchísimos hechos históricos y personajes desaparecerían, como los evangelios. ¿Cuál de ellos se escribió en el momento en que Cristo hacía sus milagros? Todos son a posteriori. Hay muchos documentos históricos, la gran mayoría se escriben a posteriori. Las biografías de Napoleón, de Hitler, se escriben cuando ya falleció y ya se sabe cómo murió. Por eso es que yo digo, si exigimos documentos originales o contemporáneos al año, con tal precisión, vamos a perder mucho de la historia. ¿Cuántos documentos así tenemos originales de la historia de Roma, de Grecia? No sé, la geometría de Euclides, la República de Platón. No tenemos el original de la República de Platón. Y así pasa con documentos científicos, médicos, artísticos, históricos, literarios. La Ilíada de Homero y la Odisea, no están los originales. No, yo no exijo los documentos originales, pierdo la historia. ¿Cuántos documentos originales yo he visto con mis propios ojos? Pero fíjate, qué curioso que si tú esa argumentación que planteas, Jesús, ¿cómo es posible que personajes en la segunda mitad del siglo XX, o mejor dicho ya en el siglo XXI, afirmen, sin ser testigos directos, que Juan Diego tuvo descendencia? En la segunda biografía. Yo tendría que ver cómo fundamentan eso. Bueno, pero es que esa fue la base de la canonización. No, también se cita A ver. el Mopowa. No. Pero la biografía de Juan Diego, que presenta el Arzobispado de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano, es en este sentido. Por eso te digo, son dos biografías. La biografía que se presenta para la canonización es ya no presentar a Juan No, yo Diego. diría que son datos diferentes. Por Ya ejemplo, no- se ya le no presentar canoniza a- por sus virtudes. Sí, pero ya no presentar a Juan Diego, fíjate, Jesús. No es por muy su importante. situación social, ni por si tuvo No, una mujer. ni ya por si no tuvo es descendencia, un por sus indígena, antecedentes que se le canonizan. sino que ahora ya fue descendiente. Fue descendiente ¿No del sabías? emperador. ¿No sabías que era un Descendiente de un hombre? emperador. Descendiente de un emperador. Bueno, ¿quién dice entonces eso? Norberto Rivera es un mentiroso en su libro. No, pero a ver, ¿dónde dice? En las Porque otras lo está pláticas... afirmando. Dice en su libro Norberto Rivera que Juan Diego desciende De un emperador. ¿De qué emperador? Página 26. ¿De qué emperador? Del emperador Moctezuma. Página 26. Si Juan Diego era casi de la edad de Moctezuma. Bueno, Descendiente en primer grado, en segundo grado. bueno, lo dice Norberto, página 26 de su libro. Voy a checarlo, ¿eh? Porque que sea un Segundo. descendiente de un emperador. Segundo, que no no lo solo veas tuvo así. hijos, sino que tuvo muchísimos hijos. No, a mí fundamentenmelo, y si no, no. Como historiador, igual que usted, La edad. si tuvo descendencia, Sí. ¿dónde fundamenta? Nada más que aquí estamos Oiga, viendo un oiga, problema, oiga, permítame sí. tantito. Si nada más lo dice Nada más Norberto déjenme Rivera, no. ahorita ventilar un poco aquí la cosa. Aquí estamos hablando de que él, siendo católico, muestra que hay unas divisiones tremendas dentro del catolicismo, No, de sí las opinión. hay. La teología de la liberación. No, por eso digo. Lefebvre. Pero No, ahorita, claro que hay división. los que él está mencionando son los que llevaron a cabo la proceso de- canonización, el proceso de canonización, el cual, ¿tú estás de acuerdo que lo hayan canonizado? Claro. Muy bien. Ellos lo canonizan con esa historia. Con Y todo. tú estás diciendo que esa historia está mal. No, yo lo que digo es que lo canonizaron en base a toda la historia que se conocía desde antes. No, aquí lo dice Monseñor Schulenburg,
y dice, él fue canonizado no porque existió, nunca existió, sino más bien él fue canonizado por el culto. Pero una canonización se hace a una persona, no el culto. Ahora, ¿cómo vamos? Acabamos, ¿verdad? Yo creo. Bueno, el tiempo se cumplió, pero paramos hasta que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo tienes todavía para grabar? Esa es la base. Tenemos 45 minutos de tape. 45, no creo. No, ya, ¿por qué no 5 si quieren? Cerramos ya, se habló bastante, se tomó los temas. El público toma la mejor decisión. El público se Y ahí va otro detalle que yo pienso mencionar. Yo quiero que los católicos lean lo que escribe Monseñor Sulmo, lo que escribe Manuel Limón, lo que escribe Balseta, su carta antiaparicionista. De hecho, yo soy de la idea de que un católico, si no lee los argumentos en contra, está perdido. Si nada más lee puros aplausos y puros bonito y todo muy bien, es que ese es el problema. No tiene razón, no tiene fundamento. Es el problema del católico. Y lo acaba de mencionar el cardenal de aquí, Juan Sandoval Íñiguez. Yo en mi página que usted dice consultó, que la fe del católico es por tradición, no por no debe ser convicción. así, es que Pero no debe ser así. No, es malamente. Yo estoy en contra de eso y lucho contra eso. En mi página que usted consultó, no sé si vio que en la sección sobre la Virgen de Guadalupe hay todo un apartado de que dedico a argumentos antiaparicionistas. Es que no me gusta a mí. Y luego los deshace usted de una forma muy mágica. O sea, un mago que dice, bueno, todo esto me prueba que no hay documentos y todo esto. Léanlo y verán. No, y termina diciendo, pero pues eso es de poca importancia, porque lo importante es que yo creo que sí fue. No, porque yo doy una lista de documentos. Mira, Jesús, aquí el problema es que en el caso de Juan Diego, no sería el primer caso en la Iglesia Católica que se canoniza a una persona de la cual no se puede comprobar su existencia histórica. Recordamos, yo creo que está comprobado. En mayo de 1969, el Papa Paulo VI, en un motu proprio, bajó de los altares a 300 santos canonizados. ¿Cuál fue la razón? No se pudo comprobar su existencia histórica. Eso es un hecho histórico. Sí. San Jorge, que peleaba contra los dragones, pues no se pudo comprobar su existencia porque los dragones eran seres mitológicos. San Cristóbal, Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Es decir, no sería el primer caso de un error en donde queda en entredicho la infalibilidad papal. Yo aquí puntualizaría algo. En el caso de esos santos, aquellos habían sido canonizados por devoción popular. No se hizo la investigación. Exacto. Es lo que estamos hablando ahorita. Hay ciertos momentos que tú sales muy de acuerdo. No, sí, claro. Juan Diego fue por devoción popular y no por realidad. Porque ahora se le investigó. Pero hay dos biografías. Jesús, hay dos biografías. Yo no las identifico como dos. Bueno, yo sí. El rico y poderoso con hijos y el otro casto. Quiere decir que una biografía, el indígena y luego el español. Es el indígena casto y el indígena que tuvo mucha descendencia. Es una misma biografía. No. Yo no veo esas dos biografías como decir biografía 1 y biografía 2. Porque mira, son muchos autores los que hablan. Dice, ¿qué importa si tuvo hijos o no tuvo hijos? A mí no me interesa. También, es más, si existe o no existe tampoco. Si existe o no existe, sí. Eso es el que fue santo, ¿no? Sí. De hecho, a mí el asunto de la descendencia... El que fue santo. No, yo quiero leer en base a qué dice el padre Escalada que hubo descendencia. Norberto Rivera. Yo no... Oye, el propio Norberto Rivera, no sé si... Es increíble... Y si no dan datos, yo me quedo con los otros. No, pero es increíble que no hayas leído tú el libro de Norberto Rivera. No, escuché... No es santo de su devoción. De hecho, no me cae muy bien, pero es otro tema. Cuando fue obispo de Tehuacán, Puebla, de donde tú eres, Jesús. Bueno, es tu paisano. Conozco Tehuacán, pero... No, de hecho yo el libro de Norberto Rivera no lo considero como una investigación histórica. Descalificas la versión del episcopado mexicano. La versión de Norberto Rivera en su libro. El episcopado mexicano. Lo descalificas a él. Están juntos. Porque van de la mano. Sí, pero hay van de la mano. Es más, a los que estudiaron ese proceso con el que tú estás de acuerdo, como Monseñor Enrique Salazar, él se queja. Se queja públicamente, con amargura, con desilusión, porque él no fue invitado a la canonización de Juan Diego, porque era un personaje incómodo. Cuando se canoniza a Juan Diego no se dice, se canoniza a Juan Diego, indio que tuvo descendencia, se canoniza a Juan Diego, hombre que fue santo. Si tuvo o no tuvo descendencia, el problema es que existió o no existió. El decreto de canonización no adopta una biografía. Bueno, sí, claro. ¿Cuál? Claro.
El proceso tiene de que canonizar, basarse, claro, ¿cómo no? claro. Juan Pablo Entonces, II no dice yo tomo la Es lo versión de mismo Norberto la Rivera. consagración que estaba sin tener a ninguna mujer y consagrado a orar al que tenía muchos hijos y vivía su vida de otra forma. Claro que sí cuenta. Claro, Claro, de Yo, hecho, yo lo que digo es que el Papa a la hora de canonizar a Juan Diego No le dijo, importó eso. yo canonizo a Juan Diego y escojo esta biografía de él. Ahí es donde yo digo, Ustedes son dos hizo historiadores. Hizo eso el Papa. Permítame nomás un minuto decir una cosa. El Papa lo canonizó porque si no la gente no podía creer en la aparición. Esa es la única razón que lo canonizaron a él, porque ya iba para abajo y para abajo. Y aún con su enfermedad el Papa tuvo que ser traído, tuvo que hacer ese acto para que pudiera. Y cuando hubo la queja que por qué el primer indio, después de tantos cientos de años, no había podido ver un indio, hizo otros dos que habían sido, bueno, ¿para qué lo digo? Unos chismosos que mataron a tanta gente por culpa de ellos. 39 indios mataron por la culpa de esos dos, y lo único que hicieron los indios pues vengas, porque dijeron que eran idólatras los indios. Bueno, Pero lo que quiero dar a entender cajones. sí, y entonces volvemos otra vez. La razón por la que se hace Juan Diego santo es porque al Juan Diego no ser existente, la aparición tampoco, y se acaba no el culto, los 200 millones de dólares que entran. mire, la tesis de Stafford Paul, no, yo no creo eso. La- ¿Cuánto la- tiempo se creyó en la aparición sin que Juan Diego fuera santo? ¿Cuántos años lleva Juan Diego Y canonizado? iba- Ni 10 años. Iba Ahora, en o sea, caída. el problema aquí de fondo ¿dónde no es... están las caída. estadísticas? Mira Jesús, Sí. el problema ¿Y de dónde fondo, está que el Vaticano tomó esas estadísticas y dijo, algo tengo que hacer, canonizar a Juan el Diego? problema de fondo es Si no que soy muy exigente. no encontramos un culto. Porque como dijimos, ni Bernal Díaz del Castillo documentó Ah, la eso. aparición. Eso, yo estoy de acuerdo. La iglesia no canoniza a alguien porque tenga culto. La No, iglesia, bueno, sí. no, Schulenburg lo dijo. no, la iglesia canoniza a alguien Le que sea pregunta, santo, le que pregunta, Pero él no está de acuerdo le pregunta con a Javier Norberto. Sicilia. Norberto no está de acuerdo con Schulenburg, y él no está de acuerdo con Schulenburg, y Schulenburg no está de acuerdo con él, y esta es la iglesia Y católica. Schulenburg, no. Conozca usted la iglesia católica, todos contra todos. Algo interesante sobre esto que menciona usted. Lo que hablamos antes en las anteriores pláticas, Eucaristía, bautismo, constitución de la iglesia, se trata de doctrinas de fe. La Virgen de Guadalupe no lo es. Puede haber opiniones y contraopiniones. Jesús, O fue o no tú fue. eres- Y no fue. Tú te Yo digo, declaras, sí fue. Jesús, tú te declaras lefebrista. No, ¿qué va? No. Aunque ahora ya el Papa le está dando por su lado y ya otra vez se está poniendo la Monseñor Lefebvre, Dios lo perdone, pero no. Porque pues rompes un poquito porque Claro. estás en contra de lo que la conferencia de los argumentos de la conferencia del ¿Cuáles son esos argumentos? Enlistados. de el arzobispado de México, Yo en no este lo- caso Norberto Rivera, No. porque crearon una biografía nueva de Juan Diego, distinta. Imagínate si cada quien en una Es iglesia increíble. tiene su propia opinión. Vamos a terminar ya, pero vamos a dejar nada más este detalle ya para terminar. ¿Estará correcto que dentro de una misma organización estén contradiciéndose en tantas opiniones hasta el grado de poder decir Norberto en contra de Monseñor Schulenburg, y luego Schulenburg no sale de acuerdo con lo que tú dices y tú no sales de acuerdo con el otro y con Oliver? Entonces, ¿qué clase de organización es esta? Libertad de Explícanos. pensamiento. No hay una regla y todos crean esto. Cada quien crea lo los que quiera. dogmas. No, Los dogmas- no, dependiendo, no, dependiendo. Si se trata del depósito de la fe, los dogmas Y el es una dogma doctrina no de la iglesia. implica... Si no los crees, no eres católico. En el caso de debates históricos, hay muchos temas súper debatibles, muy debatibles. Hay muchas cosas en Y las ahí hay cuales se libre opinión, utilizó libre la opinión. excomunión ipso facto. Y en esos casos en que entra la excomunión ipso facto y luego llega otro y lo cambia, entonces pues queda mucha incongruencia y la gente lo que pasa, están saliendo en ríos y ríos de la Iglesia Católica por esa falta de congruencia en una base en donde el magistrado está de acuerdo y que todo se hace no a la fuerza sino por qué convencimiento propio, y están unidos para formar la que es la Iglesia de Cristo. Es uno de sus frutos. Por eso el Señor, Aguas. por sus frutos los conoceréis. Ríos salen, ríos entran. Ahí están los anglicanos que se están convirtiendo. Ya se acabó. Hay Sí. mucho. Se acabó. Pero, bueno, ¿Palabras para finalizar? palabras para finalizar. No, muy interesante, e insisto, que ¿Tú los tienes católicos lean, por favor. Los católicos deben enterarse y deben conocer los argumentos en contra. Dígaselos allí. Los católicos deben enterarse de los argumentos en contra del bautismo, de la Eucaristía, de la Virgen de Guadalupe. Si nada más leen los argumentos a favor, está incompleta su postura. Deben conocer las dos caras de la moneda, analizarlas y obtener una conclusión en base a la razón, la Y lógica. creo, ahora voy a decir yo,
que eso es lo que han venido haciendo y por eso ríos están saliendo. Él dice que ya de otra iglesia se están metiendo. Claro, hay otros hasta que los están aceptando casados para sacerdotes y bueno, y otros están yendo al episcopal y bueno, ahí es un desastre. Nosotros los invitamos a conocer una iglesia que sí tenemos unidad. Llegó de repente el hermano y él sale completamente. Aquí no hay ninguna diferencia de opiniones. Qué triste que hubiera dos católicos con diferentes opiniones. No, porque libertad de opinión, libertad de opinión. Pues sí, pero es más bonito cuando hemos llegado a la misma opinión, una misma mente, un mismo parecer y estamos de acuerdo sin estar a la fuerza. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ha sido un día largo, pero muy bonito. Que Dios los bendiga. Estamos una vez más ya para el tema cuarto, que es el de la Virgen de Guadalupe. Lógicamente la Iglesia La Luz del Mundo no acepta esa aparición y aquí está el ingeniero Jesús Hernández para, pues como usted está en un centro, ¿cómo se llama el centro? Centro de Estudios Guadalupanos. Centro de Estudios Guadalupanos. Creo que él nos va a poder aportar unos datos muy importantes acerca de esto y pues tomémoslos en cuenta. ¿Por dónde empezamos? Híjole, la verdad, le voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a investigar el tema de la Virgen de Guadalupe por un debate con un hermano protestante bautista y me metí en el tema sin saber nada. Me dieron una paliza. Como buen ignorante me dieron una buena paliza y decidí que eso no se iba a quedar así. Quise echarme una revancha. Me las paga porque me las paga. Un argentino bautista no va a saber más que un católico mexicano, ¿no? Pero cuestión de decencia, ¿no? Sí. Cuando empecé a investigar a la Virgen de Guadalupe se me hacía muy sencillo. Pues la Virgen se apareció, Juan Diego, muy fácil. No, que va, es un tema extensísimo. Claro. Ahí se mete uno con cuestiones de documentos históricos, con cuestiones de estudios científicos, con cuestiones de argumentos, incongruencias, actividades de ciertos miembros del clero, defectos en la pintura, el arte, por cierto, defectos en la pintura y todo, tamaño de la pintura. Es un tema que yo considero que voy a morirme de viejo, 100 años y no voy a ver. Pero aquí nada más tenemos 50 minutos. Claro, por supuesto. A ver. Entonces, para empezar, yo diría que para mí hay varias razones por las cuales sí creo en esta aparición. A ver, dénoslas así en un resumen, poquito. Un resumen. Ajá. Muy resumido. Sí. Primero, una serie de documentos históricos que dan testimonio de la aparición. O sea, usted dice que sí se apareció. Yo digo que sí se apareció. Y que sí existió Juan Diego. Que sí existió Juan Diego. Muy bien. Sí. Las principales pruebas que yo considero y que acepto son documentos históricos, documentos y testimonios históricos. Y la ausencia de ellos, ¿verdad? Porque usted mismo menciona en su página que hasta patinó ahí cuando les encontró que hay una gran ausencia. Haber escuchado. Claro. Básicamente estos son mis 3 puntos fuertes. Bueno. En el primero que usted da de documentos, hay ciertas cosas que nos ponen a dudar. Primeramente, usted sabe que Fray Juan de Zumárraga no fue guadalupano. Usted mismo lo explica, que siendo español, pues él no estuvo de acuerdo. Y aunque vio lo que yo creo, al menos no sé, usted corríjame, que cuando aquel indio llega con la tilma y la extiende y queda al caerse las rosas a los ojos de Fray Juan de Zumárraga plasmada la Virgen, pues es un grandísimo milagro a sus ojos que por más reacio tenía que haber aceptado como una gran manifestación. Si ya el indio ya la traía pintada, pues entonces sí puede ser que al verla y tan mal pintada, pues digo, pues tiene razón, esta no es una imagen hecha por Dios. Pero entonces, Fray Juan de Zumárraga se abstiene, aunque por ahí dicen que hay unos documentos perdidos, que pudiera ser, como dijo usted, lo que pudiera ser, pues no es. Seguro. No, y yo lo digo, no se conservan documentos de Fray Juan de Zumárraga sobre la aparición guadalupana. Aunque él fue un año y estuvo allá un año después de la aparición y no hizo ningún trabajo. No se conservan ningunos escritos de él. A mí una de las cosas que más me han hecho sentir distinto, últimamente han querido jugar con el nombre.
El nombre Guadalupe, que es netamente árabe, Sí. es de origen árabe, lo han querido confundir con Guadalupe o otra cosa. Son teorías, son hipótesis. Son hipótesis. En realidad entonces estaríamos diciendo que el ángel sería una víbora, porque dice que está pisando a la víbora, y pues la única víbora que está abajo es el ángel calvo, como yo, un ángel español que por ahí se le ocurrió a Dios pintar un angelito blanco español, con entradas acá por acá hasta acá, chiquito de tamaño. No, esas son teorías y ninguna de ellas puede ser comprobada. Los escritos más antiguos que hablan de la Virgen de Guadalupe dicen Virgen o Nuestra Señora de Guadalupe, nada de Guadalupe. No, entonces así se son queda. son teorías y no las considero y no las tomo como algo Muy bien. serio. Hasta ahí. La otra cosa es las distancias que hay entre Cuautitlán y Tepeyac, que creo que usted ya las ha recorrido, y ojalá las haya recorrido a pie para que vea la imposibilidad del relato, pero aún en carro uno ve que es imposible que en la madrugada del día 9 salga un supuesto ser llamado Juan Diego, que es el mismo nombre que tuvo el de Colombia con el Chichinquirá, pero bueno, coincidencias, Juan Diego. Entonces Juan Diego sale caminando y llega cuando todavía estaban los pajaritos cantando para el amanecer, y es cuando se topa con la Virgen. En toda la historia que se nos dio siempre fue de que era un cerro telón vacío, donde no había nada. Y yo crecí católico y así era la historia. Y el indio era un indio chaparrito, de bigotito aquí y barbita aquí. Nadie le tomó foto para saber cómo era. Bueno, nada más que resulta que hasta el año en que hicieron santo Juan Diego, ahí estuvo su dibujo imaginario, como era, sí, ahí estuvo en la basílica entrando al lado derecho. Yo tengo la foto no sé si ya la vio en mi página, tengo la foto del Juan Diego, tengo la foto de cuando la quitaron en el momento que se hace santo y queda el hueco ahí que hace falta, y ponen ya uno alto, barbado, con vetas doradas y completamente inventado. Dibujos imaginarios. Exacto, dibujos imaginarios. Sí. Eso es a lo que Monseñor Schulenberg, Schulenborg, es que yo creo que depende en qué idioma. Ah, sí, Alemán. me lo pede. Es un apellido alemán. Sí, Schulenborg. Por eso digo, y esta es la que le platicaba, la Guadalupe de Extremadura en América. ¿De autor? Son los franciscanos, son los que lo escribieron, los franciscanos. Y por aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe en 1499, antes de 1531, y que pues me gustaría, si la puedes, no sé si la alcances a enfocar, es que está la cámara. Su similitud pasa de coincidencia, su similitud pasa, bien, claro, porque usted minimiza, pero cualquiera que la está viendo me va a dar la razón de que el estilo, la situación. La Virgen no es la misma, en eso estamos de acuerdo. Lógicamente que no es la misma. O sea, la Virgen de acá fue pintada por un indio llamado Marcos Pero Ipac. no tiene niño, Ándele. tiene el pelo cubierto. Aquí nos aclara. Tiene que, los rayos diferentes. Sí, y aquí nos aclara que La postura. que la Virgen no tiene niño en México porque dijeron los indios no van a estar capacitados a entender que una Virgen tenga un niño, y se lo quitaron. Estas son palabras de aquí del libro. Ahí podemos hablar de eso un poquito. Yo, primero que nada digo dos cosas. Poner a una mujer con un niño en brazos, a mí no me dice que esa mujer lo haya tenido siendo virgen. El concepto de una concepción virginal debe ser explicado. Una mujer con un niño en brazos es una madre con su hijo. Que sea virgen o no, en la imagen no lo dice, primero. Pero segundo, los indígenas creían, los aztecas concretamente, creían que su dios Huitzilopochtli había sido concebido virginalmente por la diosa Coatlicue. La leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli habla de que Coatlicue se encontró una bolita de plumas. El otro es sí. Los indios tenían entre su mitología concepciones virginales. Entonces, ¿quién se dio cuenta de que no estaban capacitados y decidió ponerlas sin niño? ¿Quién concretamente? Es que debemos de saber
que este libro, hecho por los franciscanos, De Extremadura. muy molestos, sí, lógicamente, y la razón más grande de su molestia son las palabras del Papa. Las palabras del Papa que diera él desde el balcón de allá de Guadalupe, porque él fue a Guadalupe, y es un poquito extraño que pues sus palabras son muy importantes, porque él dice que los que quieran conocer la Guadalupe de México primero deberían de ir a conocer la de España, dando a entender que la de aquí es una copia de la de allá. Y eso lo dijo el Papa en noviembre de 1994, Pero, y estando él allí. En 1994, él fue a Extremadura en 1982. ¿Me le buscas dónde está lo de cuando el Papa da la... Que yo no sepa, en perder el el tiempo? 94, de algunos ¿verdad? Pero bueno, se mencionan, sí. hay algunos documentos, que existen y hay documentos que ojalá existieran, que no existen. Okay. Este es el pilar, el histórico. Otro es el científico. Hay ciertos estudios sobre la tilma, ahorita vamos a hablar de ellos, supongo que con mucha Pero no es amplitud. tilma, de acuerdo a Monseñor. El ayate. O sea, no es ayate, es lo que quiero decir, no es ayate, de acuerdo a Monseñor. Dice que es de algodón y que No, el pero- ayate es de fibra de maguey, y que de acuerdo a Monseñor Schulenberg es de otro material que se le llama algodón y que no se le puede llamar ayate, de acuerdo a él en su libro. Ya también sobre de la imagen, pues, de la imagen Sí. que está ahorita Ajá. en la basílica, estudios científicos, no acepto todos, ni mucho menos, y sobre todo esas cadenitas que circulan por internet, que a la Virgen le ponen un estetoscopio y que late, o que tiene la temperatura. Yo digo, esas cosas causan eso que usted hizo, risa. Estos católicos. No, ahorita lo que me ríe es de Estoy que seguro. usted, porque van a decir que está embarazada y por eso no trae el niño en la mano, y la razón es otra. La razón es otra. No, hay muchas historias sobre la Virgen que yo, por supuesto, no creo. Sí. Y el tercer pilar para mí importante es la conversión masiva de los indígenas al cristianismo después de varios años de una resistencia terrible, de no Claro. querer nada que ver con esa religión, que ellos a sus conquistadores, tu Dios es amor y misericordia, ¿y dónde está ese amor y misericordia que tú no nos lo muestras? Claro. Rechazaban el cristianismo, no lo querían porque la manera de predicar lo de los españoles, frailes y soldados por igual, era una manera muy implacable. O sea, se tienen que convertir. y Yo sus no dioses- lo dije. no, lo estoy diciendo yo y lo admito. Y es más, lo he dicho en conferencias ante católicos. He dicho, los frailes manejaban una idea muy sencilla. Nuestro Dios es Dios. Y los dioses de ustedes son demonios. Tienen que deshacerse de ellos y aborrecerlos. Los indios obviamente responden, no, vete a volar. ¿Por qué? Claro. ¿Tú quién eres para que te creamos? O sea, no Los querían tuyos el también cristianismo. tienen ojos y no ven como los nuestros. No querían el cristianismo para nada los indígenas. Sí. De repente se convierten masivamente. Yo la única explicación que encuentro, vamos a hablar de esto también, es la aparición y el mensaje Esto de no, Nuestra sí. Señora de Guadalupe, que está recopilada en el Nican Mopohua, el documento más antiguo sobre las apariciones, escrito por Antonio Valeriano, del que usted ha de